Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. A esta hora de la mañana en la mesa de trabajo de Huancavilca está con nosotros el economista César Monge. Él es el director nacional del Movimiento Creo, a quien le consultamos, agradeciéndole también su presencia aquí. Bueno, ¿cómo está organizándose Creo, mi estimado César? Porque se habla de una consulta popular, ustedes dicen que han apoyado, que ustedes son dueños de la idea, así al menos ha declarado el señor Guillermo Lasso, y en ese orden pues ustedes van a apoyar 100% a la misma. Pero también los ciudadanos estamos observando que ese proceso está muy lento, desde la Corte Constitucional. No olvidemos que luego tiene que dar un paso a la Asamblea y al CNE y cosas. Entonces, ya estamos 20 de noviembre. ¿Qué han analizado al respecto ustedes dentro de Creo? Buenos días, gracias por la invitación, gracias a la mesa y a todos los amigos que nos escuchan a esta hora del día. Puntualmente yo diría que hoy nosotros tenemos tres frentes en materia de cómo vemos el panorama y lo que estamos haciendo y el trabajo que estamos realizando. El primero, que es el que hacemos permanentemente, que tiene relación con fortalecimiento de la estructura territorial. Todas las semanas nos estamos desplazando a diferentes lugares del país. Esta semana vamos a estar en Pichincha, vamos a estar en Manabí. Espero poder estar en Esmeraldas, según lo planificado también, y esto es un poco lo que hacemos permanentemente porque creemos que el mejor momento para trabajar en fortalecer tu estructura es cuando no estás en un proceso electoral, y ahorita es ese proceso, primero. Segundo, Creo ya tiene varias semanas movilizado a nivel nacional para generar un proceso que yo creo que es fundamental, dado que estamos frente a una consulta popular, y esto es poder explicarle a los ecuatorianos de qué se trata la consulta, por qué es importante la consulta, cuáles son las preguntas de la consulta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos haciendo para esto? Talleres de capacitación, de información en todas las provincias del país, y la verdad es que nos ha ido muy bien, va mucha gente, no necesariamente estos son espacios solamente para la gente de Creo. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos tres talleres en la Amazonía, Sucumbíos, Orellana y Pastaza, y los asistentes eran variados, es decir, obviamente gente afín a Creo, pero también habían ciudadanos que se los invita libremente para que conozcan de qué se trata el tema, porque aunque no parezca, porque uno está metido en esto un poco más que el común de los ciudadanos que tiene no necesariamente una actividad política, existe una gran desinformación con relación a cuáles son las preguntas y qué incluye cada pregunta y por qué es importante cada pregunta. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de responsabilidad que las organizaciones políticas tienen que generar, y eso es lo que estamos tratando nosotros de hacer, no solamente para nuestros adherentes y miembros de Creo, sino para la ciudadanía en general. Y luego hay un tercer frente que aunque parezca un poquito adelantado, ya se está trabajando, que tiene que ver con las elecciones del 2019. Y nosotros ya estamos trabajando en generar diálogos, conversaciones, identificar cuadros, generar procesos que nos lleven a estar preparados a lo que va a ser el próximo año, un año electoral, porque mucha gente dice, bueno, pero las elecciones son el 2019. Realmente las elecciones en materia de campaña se generan en el 2018 y ya estamos a pocas semanas de que termine este año. Así que yo te diría que esos son los tres ámbitos en los cuales estamos trabajando. Están renovando las directivas aquí ya en Guayas. Bueno, acabamos de... Jiménez con Octubre, sí, claro. Octubre 25 o solo él solo. Mi buen amigo Francisco Jiménez, que ha asumido la tarea de ser presidente de Creo Guayaquil, un cantón sin duda tremendamente importante y una tarea muy importante que él va a llevar adelante, que de alguna manera es algo que estamos haciendo en 221 cantones del Ecuador. Hay algunos cantones donde hemos renovado directivas, otros se han ratificado, y todo esto viene de un proceso de elección interna que tuvimos hace exactamente 5 semanas, donde en las 24 provincias del país llevamos adelante un proceso de elecciones internas para definir las estructuras provinciales, de las cuales emanan las estructuras cantonales. Así que te podría decir que esos son los tres escenarios. Ahora, en el tema de la consulta puntualmente, que quizás es digamos, el que lo tenemos más cerca, ¿no? ¿Verdad?
Más que decir esta idea fue nuestra, lo que nosotros decimos es, si salimos en su momento a las calles a luchar por estos conceptos fundamentales, como uno de ellos, la necesidad que existe en el Ecuador, una alternancia en el poder, que no giremos un cheque en blanco a los políticos a través de una reelección indefinida que les permita ser candidatos de por vida. Y salimos a las calles, recorrimos el país, nos enfrentamos a la fuerza pública, incluso en algunas provincias donde nos mandaban policías antimotín para evitar que nosotros realizáramos manifestaciones en las calles públicas que pedían una consulta popular que luego Correa bloqueó. Sería un poco absurdo que hoy, 2 años y un poquito más después, cuando nosotros hemos mantenido esa lucha, no apoyemos una consulta popular que de alguna manera le da al ciudadano ecuatoriano la posibilidad de decidir su futuro. Y por eso creemos que esta consulta debe ser apoyada. Nuestra opinión es que esta consulta debe ser vista como la consulta de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si pensamos que esta es la consulta de Lenín Moreno, y mañana en el mes de enero y febrero, luego de una Navidad dura que vamos a tener este año, la gente va y vota con el estómago y dice, Moreno no me ha solucionado mi problema y ahora quiere que yo vote por la consulta de él, yo creo que cometeríamos un error. Más bien el ciudadano tiene que pensar que esta es su oportunidad, que esta es su consulta, que él va a tener el chance, que no tuvo anteriormente, de definir por dónde quiere que el Ecuador transite y cuál quiere que sea su futuro. Y me parece que así es como hay que visibilizarlo, y esto es lo que estamos diciendo en cada taller y cada reunión de capacitación que hacemos en las diferentes provincias del país. Hay que apoyar esta consulta, creo que es importante. No creo que soluciona todos los problemas. ¿Apoyar la consulta es apoyar a Lenín Moreno? Yo creo que apoyar la consulta es apoyar este proceso que se inició en el 2015. Mal haríamos, creo yo, los generadores de opinión, si la planteamos como un referéndum a Moreno, porque entonces aquellas personas que no confíen en Moreno votarán en no. Y no se trata de confiar o no en una persona, se trata de un número de preguntas que van a establecer una ruta. Por ejemplo, aquellas personas que están en el negocio inmobiliario o en el tema de la construcción y que ven que la consulta popular tiene, por ejemplo, la eliminación de una ley de plusvalía, no deben ver en esa pregunta nada más que la posibilidad de eliminar del escenario una ley que ha generado una gran cantidad de pérdidas de empleo. Y si Moreno la apoyó previamente, como él lo hizo, y ahora le dice a los ecuatorianos, bueno, tú decides, entonces salgamos y decidamos nosotros, y no veamos esto como un tema de, me lo propone él, entonces tengo que decidir si voy a votar para darle gusto a él o no. Yo creo que eso no tiene nada que ver. Y así es como de alguna manera tenemos que plantearlo. 7:17 minutos en Huancavilca, 8:30 MLH, grande la información. ¿Usted, Lenín? Gracias, economista César, buen día. Y sí, la consulta popular tiene muchas voces que la respaldan, pero hay una que se está quedando en silencio y es la del presidente Moreno. ¿Cómo interpretan ustedes que, habiéndose cumplido ya todos los plazos que tiene la Corte Constitucional para pronunciarse con respecto a este referéndum, no lo haya hecho todavía y el presidente no haya reaccionado frente a aquello? Mira, según los tiempos, por lo menos los que hemos visto en los medios de comunicación, en los periódicos, en los canales, la Corte Constitucional debería al final de esta semana pronunciarse y emitir un informe. Definitivamente, lo que yo sí estimo y creo es que si la Corte, pasada esta semana, no toma o no resuelve, y si no me equivoco, los 10 días fenecen el domingo o lunes, es decir, pasada esta semana. Los 10 días, es muy simpático, César, ¿no? Porque son los 10 días fenecen de una consulta que se presentó hace un mes y medio. Pero bueno, sí, pero digamos que fenecen esta semana. Okay. Lo que sí creo yo es que si terminada esta semana no hay una respuesta, yo creo que hay un camino que me parece que es el único viable acá, para quienes queremos que esto tenga una resolución y una pronta resolución, porque si no va a pasar lo que tú dices, caché. Quiero decir que dirán, bueno, no nos dieron los tiempos y entonces y ya se torna en una tomadura de pelo este tema, ¿no? Pero yo creo que la presión ciudadana es la única que, si no existe una respuesta de la Corte, es el camino para generar una reacción. Yo no veo otra, ¿no? Porque sí, no veo al gobierno de turno haciendo una vocería fuerte para presionar
en la línea de decir queremos una respuesta pronta, salvo que ellos sepan algo que nosotros no sabemos y que ese diálogo previo que tuvieron con los miembros de la Corte Constitucional, que fue reportada cuando miembros del gobierno fueron a la Corte, les dé la tranquilidad que quizás algunos de nosotros no tenemos. Pero yo creo que la presión ciudadana nuevamente es lo que hace muchas veces en política que se aceleren procesos o que se tomen decisiones. Y vemos cómo el oficialismo nuevamente le sigue marcando la agenda a la oposición. Ellos proponen la consulta, ellos proponen las mesas de diálogo, desactivan al sector empresarial, ellos vienen y hablan de una ley de reactivación y marcan la agenda por el lado de la economía. ¿Qué pasa con la oposición que no termina? Incluso con el tema anticorrupción, sigue siendo el gobierno quien va manejando, quien va delineando los caminos que se transitan en todos los ámbitos de la vida política, social y económica aquí en el país. ¿Qué ocurre cómo lo observan ustedes desde uno de los más importantes espacios de oposición política del país? A ver, yo creo que yo quisiera dividir la respuesta o el análisis de la respuesta a Lenin en dos partes, ¿no? Primero, yo sí creo que un gobierno tiene la responsabilidad, porque es quien tiene el manejo de la cosa pública, tiene la responsabilidad de marcar una agenda. Es decir, si mañana tuviéramos un gobierno que no marca una agenda, entonces tenemos un barco a la deriva. Sí, César, pero para empezar, ¿no? y permítame aquí una pequeña interrupción para que el diálogo vaya Sí. fluyendo. Y está bien, es correcto. Por ejemplo, el presidente Moreno dice, no hay que permitir que quienes abusen contra menores de edad, que el abuso sexual prescriba. Y por eso proponemos en consulta popular que sea un delito imprescriptible. Todo el país aplaude de pie. Tiene dentro de su bloque de legisladores, y lo reconoce públicamente, así lo hizo el lunes de la semana anterior, a uno de los principales responsables de que estas cosas hayan quedado al menos impunes, Sí. de que no se hayan investigado. Y sigue ahí el hombre, como si nada. ¿Y dónde está la oposición diciendo, hey, señor Bueno, Moreno, qué pasó? Allá voy, pues? allá voy. Entonces, lo primero es que sí, yo creo que es una realidad. Tú necesitas que un gobierno marque de alguna manera una agenda mínima, porque son los que de alguna manera tienen la obligación de decir, a ver, aquí pasa A, pasa B, pasa C, y estos son los temas que nosotros vamos a atender. Y lo natural es que cuando un gobierno marca la agenda, hayan visiones que estén de acuerdo o en desacuerdo. Y ahí es donde entra la oposición. A afinarla. O a decir, como en el caso nuestro, nosotros, número uno, no estamos de acuerdo con este proyecto de ley que, en lugar de generar un desarrollo productivo, que es lo que aspiramos todos, busca realmente un proceso de recaudación para tapar los huecos que tiene el gobierno actual, que en materia del equipo económico es el mismo gobierno que nos llevó a esta crisis económica. O en el tema de la proforma presupuestaria, cuando nosotros decimos, mira, no podemos en responsabilidad apoyar una proforma, esa es la postura de Creo, cuando ni siquiera me das la información para poder hacer un análisis serio. Es decir, tú me dices que vas a tener 3.000 millones de dólares en ingresos por ABC, pero no me muestras el detalle y yo no puedo tomar a pura fe estas cifras que tú me estás dando, ¿no? O mira, ¿sabes qué? Hay que revisar este tema de los ingresos. Cuidado, estamos sobreestimando ingresos petroleros y luego el déficit es mayor, etcétera, etcétera. Pero eso con respecto a esos temas. Pero sin embargo, la oposición debe, fuera de los temas que debe plantear un gobierno y que inevitablemente marcan una parte de la agenda, debe llevar adelante sus propios procesos para marcar su propia agenda de los temas que creemos nosotros que son importantes. Y ahí sí te tengo que decir, por lo menos desde el punto de vista de Creo, yo no hablo por toda la oposición, quien planteó el juicio político contra GLA fue el movimiento Creo. Quien le ha peleado una y dos veces, y hoy vamos a ver si lo vuelven a proteger, es el movimiento Creo. Quien llevó adelante el juicio político contra el señor Yalc, porque esa es otra gran contradicción, ¿no? Que se habla aquí de que hay que cambiar el pasado, que la injusticia, que toda esta cuestión, pero la cabeza de un proceso viciado y corrupto de justicia en el Ecuador es apoyado por el señor Lenín Moreno públicamente y defendido. Así es. Y en el caso el tema del escándalo que ha sucedido con relación a la violación de niños en el sistema educativo nacional,
nosotros creo que hicimos lo que en responsabilidad hay que hacer, decir, a ver, espérate un ratito, si tú vas y te sientas en Carondelet, N. Díaz, y va Moreno, va Fander Falconi, va José Serrano, y va toda la cúpula, y resuelven como conclusión de que ha habido negligencia en el sector público, y el sector público, léase el Ministerio de Educación, donde en esa época o anteriormente el ministro era el señor Espinosa. ¿Cómo puede ser posible que cuando Creo presenta un juicio político contra Espinosa, esa misma gente que estuvo ahí lo blinde, lo defiende? Porque bloquear es defender. Puede ser que lo amagues y lo pintes como quieras, pero esa es la realidad. Entonces, esto es impresentable lo que dices tú, Lenín. Y yo no tengo idea cómo esta gente justifica decir una cosa y hacer otra. Yo no sé, yo no puedo responder por ello. Pero lo que nosotros sí tenemos que hacer es lo que creemos que es correcto. Y a mí me da mucha pena decir esto que voy a decir, que lo estuve pensando ayer domingo mientras leía el periódico. Decía, ¿en qué estado de la vida pública estaremos en el Ecuador? Que hoy no tenemos ya los ecuatorianos la capacidad de evaluar lo que es malo de lo que es bueno, por sí solo. Y todo entra dentro de un espectro político. Las cosas son malas, si son malas, son malas. Lo que es malo, no tiene bandera política. O sea, si tú dices que hubo negligencia y hay una persona responsable de algo que es tremendamente malo para el país, tú no puedes ir a bloquear un juicio político contra la persona responsable solamente porque tiene una bandera política igual a la tuya, pues. Eso es perder la perspectiva de lo que es correcto, de lo que es incorrecto. Pero eso se ha perdido en el Ecuador. Y entonces cuando hay alguien relacionado con algún escándalo que es afín a mí, bloqueo el tema. Pero cuando es alguien que es mi opositor o mi contrincante, ahí sí láncelo a los lobos. Bueno, al menos Eso no tiene sentido. en el caso de Espinosa, de frente han dicho que no. El tema Glass lo encajonaron. El tema Glass se volvió un contrincante para ellos. Pero lo encajonaron. Y la razón por la cual, espérate un ratito, la razón por la cual luego de haber bloqueado el juicio político dijeron todos los dedos apuntan a ti es porque se convirtió en un contrincante. Ahora, vamos a ver qué pasa ahora, pues, ¿no? Hay que ver qué pasa ahora. Yo creo que es impresentable que nuevamente José Serrano y esa gallada vuelva a protegerlo a Glass y blinde el juicio político. Pero lo que más me preocupa es que al final del día la motivación para blindar el juicio político o evitar que haya un juicio político contra Glass no sea ni siquiera si ellos creen que Glass está relacionado con actos de corrupción o no, sino sea, no, ¿sabes qué? Pensemos primero en lo político. No, a Creo no le podemos dar este trofeo, entonces claro, bloqueémoslo. No podemos en el César, Ecuador pensar así, estamos César, mal, damos un pésimo ejemplo a la gente que mañana, no está en política y que ve política. Mañana son 15 días de que se presentó la solicitud, la segunda solicitud de juicio político a Glass. Mañana son 15 días, no hay respuesta. No. La solicitud que presentó Yanina Cruz, a las 48 horas tuvo una respuesta. Sí, señor. Entonces, está encajonado, está guardado. Y tú dices, sería impresentable. A mí no me sorprende ya nada de esta gente. O sea, son unos impresentables. Lamentablemente, ese Consejo de Administración Legislativa es impresentable, con las honrosas excepciones de Patricio Donoso y Luis Fernando Torres. De ahí, el resto de sus miembros han tomado decisiones impresentables. ¿Cómo es posible que tenemos un vicepresidente preso? Transcurren 15 días y no se dignen, al menos, ok, ¿sabes qué? Vamos a defender lo impresentable. Y ya, sin vergüenza, caretucamente, vamos a salir a defender lo impresentable. Y entonces le negamos el juicio a Espinosa, le negamos el juicio a Yalc, se lo negamos una vez a Glass, se lo negamos 2 veces. Ya, seamos impresentables de frente. ¿Pero qué es eso de tener al vicepresidente preso y resulta que para estar en sintonía con la coyuntura, también encajonan, encarcelan la solicitud de juicio y no se pronuncian? Bonita la cosa. Yo te voy a decir por qué. Porque estas personas no actúan en base a principios definidos, sino actúan en base a la corriente política o a la coyuntura política. Es decir, es un cálculo permanente y me da pena decirlo porque no debería ser así. Pero en mi criterio, el propio Lenín Moreno actúa así. Si tú ves las opiniones, las actuaciones, los criterios, un día defendiéndolo a Glass,
y te hablo hace pocas semanas, y ya cuando el tema se volvió incontenible, girando, diciendo, bueno, ¿sabe qué? Le quito las funciones, pero no se las quitó por todas las denuncias de corrupción, se las quitó porque le escribió una carta majadera. Entonces yo, lamentablemente, creo que prácticamente en todas las decisiones, en general, en todas las decisiones, no hay una definición clara de principios que guíen una actuación de un gobierno o de un grupo de políticos, sino es más bien el acomodo. Esa es la realidad. Y vemos el acomodo en todo, ¿no? Gente que antes se rasgaba las vestiduras por Correa, ahora se acomoda y tiene otro discurso. Gente que hace pocos meses vanagloriaba la reelección indefinida, ahora está ahí en la vicepresidencia de la República. Nombre, señor. Bueno, la vicepresidenta de la República, pues o sea, ¿qué más claro que eso? Pues, ¿no? Era una de las defensoras a la elite de la reelección indefinida, que esto era el colmo, que cómo íbamos a impedir aquello, que además es el pueblo el que tiene que definir si Correa para toda la vida, y ahora... Y Rosana Alvarado también, pues, ¿no? Y María Fernanda Espinosa también. Y José Serrano y José también. Serrano también, y Fander Falconi también. Así Entonces, o sea, estamos hablando de que Lenín Moreno está rodeado de gente que se contraponía a una de sus principales propuestas de consulta popular. ¿De qué estamos hablando? Pero lo más grave para mí, aquí sí tengo que decir esto porque es por lo menos lo que yo veo cuando recorro el Ecuador, porque estos temas políticos, si bien es cierto, son importantes y no podemos minimizarlos tampoco, que yo creo que sería un error. Cuando tú sales a la realidad, al campo, a la realidad nacional, hermano, y tú te sientas en un cantón de la provincia de Los Ríos y hablas con la gente, este tema político dura exactamente de 2 a 5 minutos, no más. Esa gota. No más, no más. El resto es, no tengo trabajo, Así es. no hay empleo, mi bolsillo. Estamos jodidos. Esa es la economistas. realidad. Y ahí, ¿por qué es más preocupante aún? Porque lo que estamos viendo es la aplicación, más allá de lo que nos dice Lenin, que tiene razón, que hace el análisis de los actores que antes estaban con un discurso y 5 minutos más tarde siguen ahí con otro discurso, que para mí es un discurso gato pardo, o sea, es un discurso acomodado. Lo más grave es que las decisiones en materia económica, que son las que deben tomarse para salir de esta crisis económica, del desempleo y subempleo, que es lo que más le importa a la gente con quien conversamos cuando damos la vuelta al Ecuador, son la misma receta que nos llevó a esta crisis. Oye, ustedes déjenlo que trabajen los muchachos, no hay, está dura la calle, no hay empleo. 7:31, Pati, usted. Así es, rápidamente, economista Monge. Habían críticas por parte de la tienda de política, creo, al presidente actual, ¿no? Lenín Moreno, con respecto a que quizás sus programas económicos no son tan visibles para el ciudadano común y para los sectores empresariales. Y, por ejemplo, hablaban del tema de la ley de plusvalía que debería haber sido eliminada sin necesitar una consulta popular. Sin duda. Sí, a ver, Su posición con respecto a eso. Mira, en términos generales, lo que me preocupa a mí es que no se aplique el sentido común en materia económica. Si tú ya durante los últimos 10 años intentaste imponer una receta recaudadora, donde tú pensabas que el Estado debería ser el centro del desarrollo económico y para aquello tenías que nutrir al Estado de la mayor cantidad de dólares, y te diste cuenta que eso no te generó lo que aspirabas, y solamente tienes que ver los indicadores económicos en materia de desempleo y subempleo del 2006-2007 y compáralos con el año 2016, 2015, 2016. Es una línea horizontal, y en la vida la única línea horizontal que a mí se me viene a la cabeza es la que tienen los muertos, y eso es lo que ha pasado en el aparato productivo ecuatoriano. Ha tenido una línea horizontal que no ha podido generar lo que los ecuatorianos aspiran, que es tener empleo, que tener oportunidades, etcétera, etcétera. Y entonces hoy vemos que llega un gobierno, ¿no?, que nos dice, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ha habido una gran defraudación aduanera y ha habido una gran subvaloración de productos importados, y esto ha hecho que se pierdan N plazas de trabajo. Y entonces, para resolver este tema, yo lo que voy a hacer es que te voy a meter la mano a ti al bolsillo y voy a sacar dinero para dárselo a la burocracia para que ahora sí haya control. Y al final del día, ¿quién paga esto? El que escucha esta radio, que sin empleo o subempleado, con poco dinero o ahorcado, tiene que ir y comprar lo poco que puede
pero ahora a un precio más alto. Porque la gente que está en el sector comercial, en el sector productivo, esa gente no va a perder dinero, pues para eso cierro la tienda y no vendo nada. Esa gente va a tener que sobrevivir también y parar la olla. Y esa sobretasa o esa tasa o ese impuesto que le van a cargar a los productos importados, se la van a pasar al consumidor. Entonces yo me pregunto, ¿ese modelo es el que necesitamos en una época de estrechez económica, donde la gente está ahorcada? Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Y además que conceptualmente tampoco. Porque lo primero, si Lenín Moreno quiere clavarnos una tasa para darle dinero a los que deben de controlar la defraudación aduanera, lo primero que nos tiene que explicar es por qué quienes estuvieron en ese sistema de control previo permitieron el descontrol. ¿Y dónde están esas personas? O si siguen ahí, y yo te doy la respuesta. Si fue tan malo lo que pasó en materia aduanera o de control aduanero en los últimos 10 años, como dice este gobierno, se tendrían que ir más de la mitad de los empleados de la aduana, pues, para empezar, pues no pueden seguir los mismos que no controlaron previamente y encima tenemos que darles más dinero a ellos, pues. Y además, figuras insignes que estuvieron en la aduana hoy siguen en el gobierno de Moreno, incluso promovidos pues a otros puestos. Y hablemos con nombre y apellido como le gusta a Caché, pues. Claro. ¿Quién se puede olvidar de Santiago León, que era la cabeza de la aduana? Correcto. Y si la aduana fue tan mala, ¿cómo es que ahora lo premian y es presidente del directorio de la CFN? Entonces, primero hay que actuar con sentido común y en consecuencia, antes de meterle la mano al bolsillo a la gente. Ser coherente. Gracias, mi querido César. Gracias a ustedes. Que le vaya bien. Huancamilca, la H grande de la información.